todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy quería contaros un poquito toda la trayectoria que ha ido teniendo mi pelo. Y es que aunque ahora podéis ver que mi pelo está mucho más sano, brillante, etc., no siempre fue así. Es cierto que en el pasado maltraté bastante mi pelo y es verdad que también ante el desconocimiento de no saber qué tipo de productos se adaptaban mejor a mis necesidades, realmente qué tenía que aplicar en mi cabello para que se quedara bien, el tipo también de corte de cabello, es verdad que mi cabello sufrió muchísimo en el pasado. Así que si queréis saber un poquito cómo ha ido evolucionando mi pelo desde tantos años atrás hasta el día de hoy, quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Desde niña más o menos siempre tenía el pelo más o menos por esta altura, un pelín más. Os iré dejando por aquí alguna foto, algún vídeo para que veáis un poquito cómo tenía el cabello en aquel momento. Y siempre he llevado flequillo, durante toda mi infancia llevaba flequillo recto. A medida que fue pasando un poquito el tiempo y empecé a entrar un poquito ya en la adolescencia, entre los 12 y 13 años, cometí uno de los mayores errores y fue cortarme el pelo por capas. Y es que en aquel entonces recuerdo que mi cabello no lo cortaban con la raya justamente hacia el lado que yo la tengo, sino que cortaban el cabello con la raya en medio. Así que posteriormente, cuando yo me hacía la raya al lado, todas las capas iban hacia este lado, se me veía todo este lado con muchísimo volumen y este lado se me veía muy liso y con muy poco volumen. Realmente yo sentía mucho que mi pelo tenía mucho más volumen del que debería de tener y además en aquellos momentos no existían planchas, así que realmente mi pelo estaba bastante rebelde, era bastante difícil de controlar y realmente no me gustaba mucho cómo se veía. Dicho esto, hasta este momento, a excepción de haberme quitado el flequillo y cortar el pelo por capas, no me había aplicado ningún tipo de tinte, mechas, etc. Cuando empezó realmente el cambio de cabello fue cuando entré en el instituto, que en aquel momento tendría 15, 16 años. Fue en este momento cuando empecé a probar cosas nuevas en mi cabello. Y aquí cometí también uno de los mayores errores que pude haber hecho y fue aplicarme un producto que tenía peróxido de hidrógeno, que tenía agua oxigenada y que dañó muchísimo mi cabello, y a partir de ahí todos esos años, los años del instituto, fueron horribles para mi cabello. Todo empezó porque realmente mi cabello se estaba empezando a oscurecer a medida que pasaban los años, que es algo completamente normal, pero yo estaba acostumbrada a que más de niña tenía mi cabello mucho más rubio, tenía justamente estos reflejos algo más claros cuando iba a la playa. Y es cierto que durante el año mi cabello se oscurecía bastante. Así que una amiga me dijo que su hermana se había aplicado un spray de camomila que le había dado unos reflejos muy bonitos en su pelo. Así que ya fui a comprarlo, toda ilusionada porque realmente iba a conseguir otra vez estos brillos en mi cabello, esta sensación de mi cabello como se quedaba en verano. Pero claro, en aquel entonces evidentemente yo no sabía leer nada de los ingredientes, no sabía qué hacía cada ingrediente del listado. Así que empecé a aplicarlo por todo mi cabello y la sorpresa fue encontrarme un cabello que empezó a convertirse algo más amarillento, un color realmente muy feo que no me gustó para nada. Iréis viendo fotos por aquí, realmente se veían mis cejas mucho más oscuras con respecto al color de mi cabello, no me gustaba nada. De hecho, incluso la raya del pelo se me veía oscura con respecto al tono que estaba teniendo cuando yo tenía el tono claro. No me gustó nada y mi cabello se dañó muchísimo. Fue horrible, realmente me arrepentí muchísimo de haberme aplicado ese producto, pero en aquel entonces no sabía que llevaba agua oxigenada, no sabía que llevaba ningún derivado oxigenado que podía hacer eso en mi cabello, así que las consecuencias fueron bastante nefastas para mi cabello. Dicho esto, decidí que en lugar de esperar a que mi cabello creciera, decidí aplicarme otro tinte. Aquí en esta temporada me apliqué bastantes tintes en mi cabello y cambié muchísimo mi tipo de cabello, mi corte, etc. Pasé por flequillo recto, flequillo hacia un lado, el pelo largo y a partir de aquí, al estar aplicándome tantos tintes, tuve que terminar cortando mi cabello. También es muy importante tener en cuenta que para esta época ya había planchas del pelo y yo me planchaba el pelo también todos los días. Y es que tras haber estado aplicándome justamente este producto, mi cabello se secó muchísimo y se veía como con mucho volumen justamente porque estaba muy dañado. Así que además yo todos los días me planchaba el pelo para asegurarme de dañarlo todavía más. Realmente mi cabello en ese momento yo creo que estuvo en su peor momento.
y pasé por tenerlo rubio a tenerlo negro. El negro yo creo que no tengo ninguna foto porque no me gusta nada cómo me quedó. Yo tengo la piel muy pálida y el pelo negro largo, además planchado, lacio, no me gustó nada cómo me quedaba. Y por último pasé a teñírmelo de un color rojizo, caoba, que con ese estuve ya hasta el final más o menos de que acabé justamente el instituto. Después de la experiencia de haberme teñido el pelo de tantos colores, de habérmelo tenido que cortar, el último corte, justamente cuando me lo teñí de caoba, me tuve que cortar el pelo porque lo tenía súper dañado, decidí ya no volver a teñirme el pelo nunca jamás en la vida porque realmente estaba muy arrepentida de cómo me estaba quedando mi pelo. Así que a partir de ese momento, ya cuando entré en la universidad, dejé mi cabello al natural, pero empecé a cometer otro error, que fue justamente me fui a Alicante a estudiar y en Alicante había muchísima humedad y mi cabello se encrespaba muchísimo. Y en lugar de aplicarme productos como productos inaclarados, serums, etc., en aquel momento lo que hacía era plancharme el cabello y aplicarme muchísima laca. Así que también dañé muchísimo mi cabello y aunque intentaba dejarlo largo, siempre me lo tenía que acabar cortando y me lo terminaba cortando más o menos por aquí, una altura más o menos mediana, no tenía el pelo muy corto, pero siempre que lo dejaba un poco más mi cabello ya se veía muy dañado. De hecho, al final de la universidad, al final justamente ya cuando me hice la foto de la orla, me corté el pelo muchísimo más para sanearlo y ya decidí no volver a aplicarme ni lacas, no volver a aplicarme ningún producto, únicamente dejarlo al natural y aplicar un poquito los productos que mejor se adaptaran a mi cabello. Cuando terminé la universidad me fui a Madrid a estudiar un máster y a partir de este momento ya dejé mi cabello totalmente al natural, sin aplicarme lacas, sin aplicarme ningún tipo de fijador. Dejaba mi cabello tal cual se quedaba, con excepción de algún día puntual empezar a planchármelo únicamente para darle un poco de forma, pero dejaba mi cabello totalmente al natural, no aplicaba tintes, no aplicaba ningún tratamiento, únicamente empecé a interesarme un poquito más por todo el tema de la cosmética, por profundizar un poquito más también en los ingredientes, en qué se podía adaptar mejor a mi tipo de cabello, saber también qué tipo de cabello tenía y buscar un poquito los productos que se fueran adaptando mejor a mis necesidades. Así que tal y como cuando acabé la universidad tenía el pelo corto, fui dejándolo poco a poco largo, teniendo en cuenta ya un poquito qué productos se adaptaban mejor a mis necesidades. Y fue así como a medida que fueron pasando los años, mi pelo fue creciendo, lo fui dejando al natural, cortándolo de vez en cuando siempre para sanear un poquito las puntas, pero aplicando realmente los productos que realmente mi pelo necesitaba y que cubrían las necesidades. Y bueno, llegaríamos justamente a día de hoy. Realmente mi cabello también ha ido evolucionando mucho. Ya han pasado desde que llegué a Madrid y empecé ya a no aplicarme ningún tipo de producto que pudiera dañar mi cabello y poco a poco ir conociendo más sobre esto. También cambié de trabajo y yo era la responsable en ese momento de los cosméticos. Empecé a profundizar muchísimo más en ello, en los activos, en las propiedades que tenían, etcétera. Mi cabello fue cambiando muchísimo, se fue viendo mucho más sano, mucho más fuerte, con mucho más brillo y no aplicaba ningún tipo de tratamiento en mi cabello. Realmente lo único que hacía era aplicar los productos que se adaptaban bien a mis necesidades. Es cierto que cambiaba muchísimo de productos para ir buscando bien los matices, para ver un poquito las diferencias, para ver cuál se adaptaba mejor a mi tipo de cabello, si algunos se adaptaban mejor en invierno, en verano, también según la época, si tenía mucho más estrés, si comía mejor, etcétera. Y es cierto que fue en esos años, en esos 5 o 6 años hasta el día de hoy, que sigo probando también muchos productos siempre para ver qué es lo mejor para mi cabello, para siempre intentar cubrir sus necesidades y sobre todo en el momento actual, ya que justamente ahora mismo se hace un poco más de frío, utilizo un producto que aporte mucha más hidratación a mi cabello, igual que ocurre con mi piel, y también cuando estamos más en verano, etcétera, intento también aportar hidratación, pero también intento aportar justamente otros productos que le aporten mucho brillo, aprovechando también que va a estar expuesto a la radiación ultravioleta, también protectores del cabello para que mi cabello quede bien sano, para que no se rompa con tanta facilidad, para que se vea saludable, para que esté muy bien mi cabello, para que justamente mi cabello esté lo más natural, pero esté sano. Así pues, con todo esto únicamente quería contaros un poquito mi trayectoria. Realmente con esto no quiero deciros que no os tiñáis el pelo, que no os hagáis ningún tipo de tratamiento, para nada. Cada persona, cada cabello es un mundo. Simplemente quería comentaros un poco cuál ha sido mi experiencia, cómo he ido viviendo estos cambios a mi cabello personalmente, todos los tintes, todo lo que fui haciendo durante toda aquella época dañó muchísimo mi cabello y me ha costado mucho poder volver a recuperar mi cabello tal y como está hoy, suave, suelto, bien hidratado, brillante,
me costó muchísimo y es por eso también que quería contaros un poquito toda esta historia para también, si alguna de vosotras o alguno de vosotros os ha pasado o sentís que os está pasando, qué podéis hacer para intentar mejorar bien vuestro cabello. Espero como siempre que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Me encantaría que me dejarais en los comentarios si os gustaría que hiciera más vídeos de este tipo contando un poco mis experiencias, ya sea en tratamientos faciales, también capilares, un poco también mis rutinas, etcétera. Dejádmelo todo aquí en los comentarios y ya sabéis que para dudas algo más personales e inquietudes podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí, que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!